para salvar. Ok, sí, ya empezaron a grabar. Bien, en un segundo momento tenemos el modelo de empresa social para salvaguardar el patrimonio cultural generado por mujeres. Y como bueno, están empezando a grabar, solamente mencionar que estamos en la mesa número 31. Nuestra temática es la salvaguardia de las estrategias de salvaguardia. Y bueno, esta es la primera ponencia que escucharemos. Está a cargo de Yajaira Esmeralda García Alcántara. Ella es licenciada en lenguas por la Universidad Autónoma del Estado de México y especialista en género, violencia y políticas públicas. Cuenta con un máster en educación con especialidad en organización, gestión y gestión de centros educativos por la Universidad de Jaén, España. Ha realizado estancias como estudiante y trabajadora en Francia, en la Université Lumière Lyon y en la Cité Internationale Scolaire de Lyon. Se ha desempeñado como docente en diversos niveles educativos. Ha dirigido trabajos de investigación para titulación y referentes a lenguas originarias y su enseñanza. Ha sido coordinadora de lenguas originarias y de movilidad académica en la Universidad Intercultural del Estado de México, además de ser evaluadora y correctora de exámenes de lengua francesa. También ha realizado diversos eventos académicos a nivel superior y de igual manera ha presentado trabajos en diversos encuentros nacionales e internacionales. Y bien, pues sin más, le doy la palabra a la colega Yajaira. Por favor, te escuchamos. Gracias, buenas tardes. Bueno, pues si me permiten presentar, voy a ponerles mi PowerPoint y ahí me confirman si ya lo están viendo. Ya lo estamos viendo. Ok, bueno, pues muchas gracias. Sí, bueno, creo que mi reseña quedó un poco viejita porque era de cosas que me dedicaba a hacer más antes como docente de lenguas, ¿no? Pero bueno, desde que entré a la especialidad estoy mucho más en esta cuestión. Bueno, desde un poco antes, pero específicamente desde que entré a la especialidad en lo que tiene que ver con derechos culturales, patrimonio cultural y demás cuestiones. Entonces, bueno, el proyecto que les voy a presentar aquí surge de una idea que tenía yo desde hace tiempo, pero que honestamente no sabía cómo aterrizarla sino hasta que llegué a la especialidad en género. Y pues de ahí deriva este proyecto de un modelo de empresa social específicamente para trabajarlo con mujeres más aguas. En ese momento se centró para hacerse con mujeres más aguas del Estado de México. Y pues bueno, este proyecto tiene como propósito, primero, reconocer que hay un problema, ¿no? Identificar cuál era la situación desde esta lógica más comunitaria. En un segundo momento se hace una intervención de este proyecto con Hugo Sacapanzi Quintero con el tema Panorama Histórico de los apellidos nahuas del territorio de Tlaxcala, don Carlos Caguanzi, que por ahí lo vi también, ahí está ya, con tipología arquitectónica de los conventos franciscanos en Tlaxcala del siglo XVI, el tema repartición de las tierras durante la colonia, con Luz María Venegas Briceño, el Camino Real de Tierra Adentro y la presencia en el norte de México a cargo de Juan Antonio Ciñer Camacho, don Milton Gabriel Hernández García, también investigador. Que es lo que es viable. El análisis de la propuesta se hace a través del marco lógico y se genera la propuesta de la empresa social. Bueno, ahora sí, vamos a ver por qué con las mujeres. Veamos que las mujeres, y específicamente las mujeres rurales indígenas, se encuentran en una condición de mucho mayor vulnerabilidad. Si bien es cierto que hay pobreza, que hay discriminación, que hay muchísimos problemas y desigualdades sociales en las comunidades rurales,
las mujeres son quienes tienen la carga más pesada, ¿no? Primero por estas problemáticas y en segundo lugar porque son quienes tienen una sobrecarga de trabajo mayor. Entonces les toca hacer el trabajo productivo más el trabajo reproductivo en unas condiciones realmente complicadas y además sin poder generar su propio patrimonio pues financiero, ¿no? Y podemos identificar que las mujeres son unas personas súper trabajadoras, en ningún momento descalificamos lo que hacen los hombres, pero hay que ver desde esta dinámica en cómo se relacionan las mujeres, ¿no? Ellas prácticamente se encargan de, pues de todo lo que tiene que ver con la casa, con muchas cuestiones en el campo y además de todo, ellas son quienes menos acceso tienen a los recursos y al patrimonio. Y bueno, es que aquí se me hago bolas con tantas cosas que me aparecen encima. El problema básico es, bueno, no básico, sino como en los puntos generales es sobre la marginación, la pobreza, los pueblos originarios todavía más porque están en condiciones de precariedad social y económica y pues bueno, evidentemente que todo esto va a influir en cómo se van a estar relacionando con otros pueblos, con otras personas, con otros contextos espaciales, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente de ahí es donde surge esta propuesta para que no solamente se pueda atender la falta de, pues, de visión hacia el patrimonio cultural, sino también hacia la propia formación integral de las mujeres. Y bueno, en el diagnóstico los principales resultados fueron estos. Está en un contexto de pobreza y marginación de la región, hay dependencia económica de las parejas, de las mujeres o de los problemas sociales, perdón, de los programas sociales, la falta de incorporación económica formal para que las mujeres puedan trabajar y no porque quizá no exista, sino porque son lógicas que no se adecúan a sus necesidades. Por eso el preámbulo. Además de ello, pues o tienen muy baja o poca escolaridad y pues no tienen esta capacitación evidentemente para emplearse y sobre todo que no son dueñas. No son dueñas de sus tierras, no son dueñas de sus casas porque está a nombre de sus parejas, ¿no? Y además les toca lidiar con la migración de sus parejas y entonces tienen que desempeñar todavía más actividades. Entonces, bueno, estos son los municipios que fueron considerados, que es la zona noroeste del Estado de México. Son 13 municipios que pertenecen a la comunidad Mazahua y pues bueno, aquí podríamos ver que todavía hay una gran presencia de población indígena, lo que implica que pues hay muchos saberes originarios, ¿no? Y que pues hay que impulsarlos. Entonces, aquí al estar trabajando con estas mujeres mazahuas, sabemos que trabajan mucho, que hacen unas cosas bellísimas, maravillosas y súper útiles. El problema es que no están organizadas, que no tienen quien las acompañe, que venden ahí como van pudiendo sin tener un orden y que entonces quien puede llegar de fuera quiere apropiarse de lo que tienen, explotarlo y de cierto modo hasta engañarlas, ¿no? Hubo casos ahí de mujeres que contaban cómo les habían dicho que se iban a llevar sus artesanías a Europa y pues, ay, no, nos las decomisaron en la aduana. O sea, sabemos que eso pues evidentemente que no iba a pasar porque no llevaban toneladas, pero era una manera de violentarlas y de aprovecharse de ellas. Entonces, precisamente al saber cuál es esta problemática, pues la dinámica para que ellas puedan acceder a esto es reconocer que ese saber tradicional se puede convertir en algo mucho más formal y más formal desde una economía solidaria, no desde una economía capitalista en el que las va a emplear, sino desde una economía en la que ellas van a ser las propias dueñas, en la que ellas van a tomar las decisiones y en la que ellas se van a ver beneficiadas, sí en la parte económica, pero también en la parte de su formación, ¿no? Como seres humanos. Entonces aquí podemos identificar que son saberes ancestrales, que son saberes que no pertenecen simplemente a una persona o a una familia, sino a todo un pueblo, a toda una comunidad y que vienen pues desde tiempo atrás, ¿no? Entonces también es ese reconocimiento del patrimonio cultural. Y pues entonces al tener esta propuesta de generarlo desde una idea de economía solidaria, pues
se ve como un modelo de empresa social. ¿Por qué entonces este sí puede ser un modelo viable? Porque vamos a promover que la actividad económica eh, sea basada en defender esta propiedad social, esta propiedad intelectual de estos pueblos, que se realice con valores como la solidaridad, la cooperación, la reciprocidad. Aquí todas vamos a trabajar, pero todas vamos a ganar y todas vamos a ir creciendo y entre todas vamos a ir colaborando. Porque además es una lógica en la que ellas trabajan, pero que no se le da el valor. Por eso en la diapositiva anterior decía que pues tampoco se trataba de una actividad como de un changarrito o de un traspatio, sino que realmente hay mucho que se puede impulsar desde ahí y hay mucho que impulsar porque luego dicen que las mujeres no se lo pueden creer, no se lo pueden creer porque finalmente no se les ha dado esa oportunidad, ¿no? Y pues bueno, esto no solamente les va a ayudar a ellas como personas, sino también al interior de sus familias y a generar este tejido social en el que ellas se desarrollan y que son quienes básicamente están desempeñando todo. Ahora, ¿por qué en una empresa social? Porque la empresa social va a buscar cuáles son esas necesidades materiales y afectivas de las personas. No solamente le va a importar el capital, el dinero, sino lo más importante está centrado en la persona. Va a valorar cuál es su aprendizaje, su convivencia, va a valorar qué es lo que quieren hacer y cómo lo quieren, pues presentar, ¿no? Porque muchas veces también existen estas lógicas de, ay, lo vamos a poner así, bien estético, bien bonito, nos traemos a un diseñador o diseñadora y que ya les arregle porque pues eso no lo saben hacer ellas, no, no, tampoco se trata de venir y modificarles todo, sino que realmente ellas tengan esta capacitación para que puedan tomar las decisiones y entonces sí pueda ser un proyecto mucho más viable. Y sobre todo son proyectos que no están así como desvinculados o sacados de algo que no se puede hacer. En primer lugar, la propuesta aquí como empresa social sería a través de una sociedad cooperativa que en un marco legal se encuentra en la Ley General de Sociedades Mercantiles, que existe la propia ley sobre las sociedades cooperativas y que además el Instituto Nacional de Economía Social está tomando mucho en consideración esta creación de las sociedades cooperativas. Y pues bueno, de hecho el año pasado, durante el inicio de la pandemia, se estuvo trabajando bastante en el INAES para estar promoviendo estas lógicas más comunitarias y la formalización de las sociedades cooperativas. Este trabajo que estoy presentando pues fue previo a ello, pero creo que con ello me dieron la razón, ¿no? Y bueno, aquí en esto ya está como la propuesta de todos los pasos que hay que seguir de manera legal para que se pueda consolidar el proyecto, buscando que se reconozca el conocimiento y los recursos de los pueblos y de las culturas ancestrales, pues esto es un patrimonio cultural muy valioso y que a veces sí se le ha dado reconocimiento a ciertas culturas, pero no a todas, y me parece que la Mazahua es una de ellas. Entonces, al generar esto, vamos a favorecer los procesos de valorización de los patrimonios culturales y la autonomía económica de las artesanas. Se les va a procurar pagar lo justo, que ellas mismas también sepan cómo basarlo, ¿no? Mi propuesta surge desde esta premisa y como las primeras necesidades es que ellas estén bien en su integridad como personas, que después puedan tener una capacitación en lo cultural, en la educación, en todo lo que les pueda estar ayudando y que además ellas mismas van tejiendo redes entre sus propias familias y que las mujeres mayores que tenían otras condiciones se pueden auxiliar de sus hijas, de sus nietas, quienes ahora se encuentran en otra dinámica, ¿no? Para que realmente podamos hablar de mujeres empresarias. Y a veces suena un poco raro, pero porque es parte de lo que nos han inculcado en que cómo crees tú que las mujeres acá y allá de aquel pueblito pueden ser empresarias. Pues sí, sí pueden serlo porque lo que hacen lo amerita. Y pues bueno, aquí están como algunas fases que me voy a saltar, pero la propuesta de esta empresa quedó con esta misión, que sea una empresa que busca transformar la vida de las mujeres artesanas mazahuas para tener mejores condiciones de vida y promover la venta de artesanías en un modelo de economía social y solidaria. Sabemos que no todo el público está dispuesto a reconocer y a pagar lo justo, pero no va dirigida a todo el público, sino específicamente a estas personas que sí lo están dispuestas a hacer y que además es un mercado que ha estado creciendo en los últimos años. La visión de la empresa es que las socias ya están empoderadas, ejercen sus derechos, que se basan de la piramidita que les mostré, tienen ejercen sus derechos promoviendo
una vida de calidad respaldada de la venta de sus productos bajo un esquema sólido de comercio justo y de economía social y solidaria. Bueno, en este primer proyecto se hace una propuesta de cómo estaría organizada desde las socias, la Asamblea General, Consejo de Vigilancia y demás, que se considera como obligatorio desde el marco legal que presenté, y la propuesta dentro de esta propia empresa es que tengan ellas mismas, de acuerdo a sus habilidades, una capacitación y formación continua, un espacio de comunicación y marketing, uno de producción y de diseño y uno de desarrollo local. Todas estas mujeres que participan en el proyecto hicieron una formación o tienen las habilidades para desarrollar. Entonces aquí les muestro más o menos algunas de las piezas, de los trabajos que realizan y de cómo se estarían desarrollando dentro de esta empresa, ¿no? ¿Cuáles serían las atribuciones de cada una de estas áreas? En producción y diseño, pues estarían buscando cómo suministrar los materiales y elaborar artesanías, que implica desde el cardado de la lana, el teñido, etcétera, que se sigue haciendo de manera pues muy tradicional, el desarrollo local, como entre ellas mismas van tejiendo redes, quienes les suministran las plantas, quienes les suministran el hilo y demás, y la comunicación y el marketing, cómo van a estar vendiendo la imagen del producto hacia su público que está buscando. Y de hecho, pues bueno, les digo, esto fue elaborado en 2019, en 2020 se estuvo ya trabajando bastante más desde las redes sociales. Creo que este boom vino a ayudar mucho en ciertos equipos, en algunos otros decían, híjole, todavía hay gente que desconfía sobre los productos que se puedan enviar por paquetería hacia los lugares a donde van. Y pues bueno, este es el primer equipo por el que quedó constituida la empresa. Todas estas personas pertenecen, bueno, menos las últimas dos, pero las primeras 6 pertenecen a grupos de mujeres mazahuas que ya sea que dan talleres, que ellas sí prácticamente tienen alguna formación ya sea de bachillerato o de licenciatura, pero que además tienen esta red entre sus tías, sus mamás, sus hermanas, sus abuelas, quienes no son todas, o de hecho esta es como la primera línea de mujeres que asistieron a la universidad o al bachillerato, pero que sí tienen todo este reconocimiento de ella sabe hacer tal cosa, entonces vamos a retomarlo, ella borda, ella cose, ella teje, ella carga la lana, ella la hila y demás, y entonces entre todas se va tejiendo una red, pero ellas son como el enlace principal para cada una de las áreas. Y pues finalmente, ay, ¿dónde está mi estima? Porque lo quité, para ponerles en qué área estaba cada una de ellas, pero todas tienen un espacio dentro de la propia empresa para que se pueda generar pues la dinámica de una sociedad cooperativa. Y pues bueno, eso es todo. Muchas gracias. Bien, pues muchísimas gracias, Yajaira, por esta presentación tan interesante, tan relevante y tan sucinta. Seguramente hay más cosas que nos puedes contar, estoy segura, por la experiencia, por el proyecto. Al final vamos a dar oportunidad para este espacio de diálogo, ¿no? Bien, pues vamos a dar pie a la siguiente ponencia, que es Catálogo de azulejos poblanos entre la tradición y la modernidad. Es una presentación que hacen en equipo. Tenemos a 3 coautores, ¿no? 3 personas que forman parte de esta ponencia. No, creo que no se ha conectado Ana Ancapi, ¿no? Que es la primer ponente. Entonces, podríamos dar un par de minutos extra para cada ponencia. De todos modos, no hay que confiarnos, porque qué tal que en una de esas llega, ¿verdad? Pero bueno, algo muy interesante de este equipo, y si me permiten hacer una síntesis de su semblanza para poder hablar de los 3, porque es un equipo bastante diverso, ¿no? Eso es algo que sí quiero destacar. Está Laura Rosas, que es arquitecta por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Está Javier Gómez, que es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de las Américas Puebla.
y José Viveros, que es antropólogo por la UAP también. 3 perfiles diferentes, ¿no? Pero me parece muy interesante la propuesta, el presentarse los 3, ¿no? Desde este diálogo seguramente que hay entre disciplinas, entre experiencias, pero también desde las diferentes perspectivas que pueden tener respecto a la salvaguardia, ¿no? Hacia el patrimonio, hacia las expresiones culturales. Eso me parece sumamente atractivo, ya quiero escucharlo. Pero algo también que quiero destacar de los 3 es que se encuentran, ¿no? Su punto de encuentro está en la Secretaría de Cultura de Puebla. Si me permiten hacer esta breve síntesis y de todos modos aclararle a las personas que nos escuchan que los 3 tienen una trayectoria definitivamente respetable, ¿no? Sumamente enriquecedora y se ve la expertise, ¿no? Entonces, no sé quién vaya a presentar o si van a presentar los 3. Adelante, Javier, igual tenemos 15 minutos y espero que me disculpen la semblanza, pero me parecía más importante escucharles con su ponencia. Adelante. Muchas gracias, ¿sí se escucha bien? Okay. Sí, escuchamos bien. Bueno, pues les enviamos saludos desde la Secretaría de Cultura del Estado de Puebla, especialmente donde trabajamos todo un equipo de más de 25 personas, que es la Dirección de Acervo Cultural, en la cual pues estamos elaborando diferentes proyectos de salvaguarda. Este que les vamos a presentar es un proyecto en donde pasamos de la reflexión y la discusión académica a actividades reales de salvaguarda. Vamos a presentar esta experiencia de salvaguarda de patrimonio urbano, que hace ratito discutían mucho que si hay que nada más resguardar lo indígena y no lo de las ciudades. Nosotros estamos aquí resguardando patrimonio urbano por la declaratoria que fue objeto de la cerámica de Talavera a sus procesos. Como patrimonio, fueron declarados patrimonio inmaterial de la humanidad. Y bueno, nuestra salvaguarda terminó en este material, que es un libro, del cual todavía nos faltan 4 libros más por imprimir. Es una publicación que resguarda casi 500 años de diseños de la Talavera poblana en su especialidad de azulejos, nada más. No estamos trabajando platos y otras cosas que son muy conocidas de este tipo de artesanía. Y pues el objetivo es poner, ya sea de manera digital y de manera impresa, en lo que es este año y el que viene, entre 3,000 y 4,000 diseños de azulejos de Talavera para que los artesanos los puedan utilizar y se rescate toda esta tradición ahora que ya es patrimonio inmaterial de la humanidad. Vamos a pasar a una presentación para que puedan ir viendo todo el trabajo de rescate que realizamos de los azulejos de Puebla. Listo, bueno, nuestra ponencia es Catálogo de azulejos de Talavera poblanos entre la tradición y la modernidad. Vamos a presentar lo que es nuestro libro Azulejos de Puebla, diseños de una manufactura patrimonial. Empezamos con Laura. Sí, bueno, muchas gracias ante todo por la invitación. Como bien lo mencionaba Javier, nuestra institución es uno de los entes gubernamentales junto con los compañeros de Tlaxcala involucrado en la salvaguardia de los procesos artesanales para la elaboración de la Talavera en Puebla y Tlaxcala por parte de México y de la cerámica de Talavera de la Reina y el Puente de Arzobispo en España. Estos fueron inscritos, como lo mencionó Javier, en la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial en el pasado diciembre de 2019. Dentro de este contexto, como más adelante lo detallarán mis compañeros, una de las medidas de salvaguardia mencionadas en el expediente de inscripción fue la elaboración de un catálogo de azulejería con vistas a su futura preservación, el cual también es una estrategia que está desarrollando nuestra contraparte en España. ¿Por qué es necesario llevar a cabo una tarea de tal naturaleza antes que cualquier catálogo de otro tipo de piezas también elaboradas en esta técnica artesanal? La respuesta reside en el valor universal excepcional que posee el centro histórico de la ciudad de Puebla,
el cual fue inscrito por la UNESCO como Sitio del Patrimonio Mundial en 1987. Este reconocimiento le fue otorgado gracias a la conservación de la traza urbana original, así como del patrimonio arquitectónico formado entre los siglos XVI y XIX, mucho del cual posee recubrimientos fabricados en Talavera. Estos monumentos históricos revisten sus fábricas con azulejos de múltiples diseños y colores, ya sea en combinación con ladrillos de barro recocido y argamasas, o bien formando una sola textura en variadas composiciones. El uso particular de estos materiales dentro de una franja territorial específica ha permitido a los estudiosos de la historia del arte identificar el desarrollo de un estilo arquitectónico particular denominado estilo de la región Puebla-Tlaxcala. En la ciudad, desde el siglo XVI existen referencias de la existencia de los primeros talleres dedicados a la elaboración de la cerámica mayórica, pero fue hasta el siglo XVII y XVIII cuando alcanzó su mayor esplendor, al ser profuso su uso tanto en fachadas como en azoteas y fuentes. Ejemplos relevantes del uso de los azulejos los encontramos sobre todo en la arquitectura de carácter religioso, ya que por lo general la iglesia disponía de recursos suficientes para solventar sus obras edilicias. Basta mencionar los templos de San Francisco, como el que aquí vemos la fotografía, el santuario de Guadalupe, o el patio de la Casa de los Ejercicios del Oratorio de San Felipe Neri en Puebla, así como el caso sobresaliente de San Francisco Catepec, por poner algunos ejemplos. En la arquitectura civil también abundan los casos de la utilización de la talavera, sobre todo en combinación con los petatillos de ladrillo y argamasa, como son los ejemplos de la Casa de los Muñecos o la Casa del Alguacil Mayor. Como sucede en muchas de las ciudades históricas, la conservación material del patrimonio arquitectónico resulta una tarea ardua y permanente, debido a la gran cantidad de monumentos a atender. Por ello, ante el deterioro constante de los recubrimientos por los agentes del clima, es necesario y apremiante el registro visual de las condiciones que guardan cada uno de los edificios, a fin de contar con la información que ayude a las tareas de integración de elementos faltantes. Uno de ellos es el registro de los diseños de los azulejos empleados, así como de la composición que forman con los ladrillos de argamasas, proyecto que ha emprendido la Secretaría de Cultura del Estado de Puebla y que por su magnitud, como lo mencionó Javier, se llevará a cabo en varias etapas. La primera de ellas ha sido condensada en la publicación ya mencionada, de la cual darán mayores detalles mis compañeros. Bueno, vamos a empezar a hablar un poco. El catálogo en su primera parte es impreso y ya estamos terminando la segunda parte, que es digital, que trae 3 veces más diseños que lo que puede traer el catálogo impreso. Como los procesos de Talavera fueron ya denominados por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial, pues esto convierte a la primera técnica artesanal mexicana inscrita en la lista de patrimonio. No son las piezas, sino es la técnica. Y además es binacional, abarca España, México, y en México abarca Puebla y abarca Tlaxcala. Y lo que vamos a ver aquí es el primer inventario de diseños de Talavera en un periodo de 400 años. Esta primera investigación, cuando la terminemos, recogerá 3,000 diseños de azulejos auténticamente poblanos. Este trabajo se está haciendo, como nos decía nuestra presentadora, por un equipo interdisciplinario. Tenemos antropólogos, historiadores, diseñadores, fotógrafos, en fin, somos 26 personas aproximadamente de todo tipo de áreas, los que estamos trabajando en equipo para este gran trabajo que ya tiene su primer resultado en el libro Azulejos de Puebla. Estos diseños, en este primer libro tomamos todos los diseños que resguardaban los museos de Puebla y los edificios también que son propiedad del gobierno del estado. Tenemos como la técnica más antigua, por ejemplo, los azulejos coloniales tipo Cuenca, que son los que llegaron inmediatamente después de que se fundó la ciudad, que tenían un relieve, el cual se pierde y después pues ya nada más se manejan la pintura como hoy la conocemos. Bueno, este libro de Azulejos de Puebla es muy importante por todas las imágenes que va a recoger. ¿Por qué este libro salvaguarda los azulejos de la ciudad de Puebla? Primero, porque no existe un registro realizado en más de 450 años de diseño artístico e industrial de azulejos que se han hecho en la ciudad de Puebla. Es la única ciudad de América que ha utilizado en 450 años al azulejo de Talavera como elemento decorativo y impermeabilizante.
A veces en las cúpulas, más que decorar, impermeabiliza, pero se hacían diseños maravillosos. Y en las fachadas, pues se utilizaba con motivos decorativos casi siempre. La decoración con elementos como estrellas deja a la ciudad bajo la protección mariana, ya que es un motivo de la Virgen María. El motivo de su uso profuso en las fachadas se debe a la religiosidad de la ciudad. Los azulejos, al estar adheridos a los edificios, han corrido grave riesgo de pérdida en los 450 años que se han elaborado, ya sea como temblores, vandalismo o fenómenos como las lluvias que los acaban destruyendo o se acaban cayendo y se rompen en miles de pedazos. Este catálogo está proyectado para que los artesanos conozcan y reproduzcan, así como modernicen los diseños auténticos de la Talavera tras 450 años de elaboración. Es muy importante saber que cada azulejo para nosotros es un pequeño códice que cuenta una historia y representa un momento artístico de la ciudad. Los diseños actuales desvalorizan la Talavera y han caído en desuso y desprecio por las nuevas generaciones que ya casi no compran Talavera. La pérdida de identidad del diseño de azulejos ante la invasión de formas procedentes de Asia y de las fábricas gigantescas de Dolores en el estado de Hidalgo nos ha propiciado a rescatar estos diseños. La técnica artesanal se ha conservado durante 450 años casi inalterada, y esto es casi único de alguna artesanía en el continente americano, y esto lo convierte en una manufactura patrimonial. Aquí vemos pues la forma de la que se elaboran todavía los azulejos a mano, y es una técnica 100% artesanal, idéntica a la que se hacía hace 450 años cuando llegaron los artesanos de Talavera de la Reina de España a producir, y se sigue pintando igual a mano, se sigue horneando todavía de la misma manera, y esto lo convierte en una técnica centenaria. Bueno, mi trabajo fue la catalogación y la interpretación de los diseños. Como ya lo ha dicho Javier y Laura, es muy importante este catálogo, pero la importancia radica en que es el primer trabajo que se enfoca sobre todo en el diseño, en el contenido que hay dentro de los azulejos. Es como una forma de ver un texto que ofrece una interpretación. En algunos la interpretación es muy simple, muy inmediata, pero en otros es como un código que hay que descifrar. Y acá es donde está la cuestión también de la salvaguarda, que no solamente es la técnica, que sería la forma, sino también el contenido, lo que sabían anteriormente los artesanos. Acá en el catálogo, bueno, primero tuvimos que hacer un trabajo de catalogación y de cómo íbamos a organizar los diseños, y era lo que nos iba a ir dando las interpretaciones de los azulejos y mostrando qué tipo de diseños ha habido y cuáles han sido las tendencias. El catálogo tiene unas categorías principales que son individuales. Hay otros que se llaman contiguos y mosaicos, que son aquellos donde para ver la forma original hay que juntar 2 o 4 azulejos, y ahí vemos cuál era hubo las nomenclaturas, es otro tipo de descriptor. Acá, por ejemplo, estamos viendo las calles de Puebla. Estas son unas placas que había en el 1500 o 1600, que bueno, se encuentran resguardadas en el Museo de Santa Rosa. Otra de los diseños de animales, por ejemplo, esos ya son los individuales. Entonces acá, por ejemplo, mostramos todos los animales que muchos refieren a la iconografía cristiana o a lo que veían los artistas que van pasando de los águilas, que también otra cuestión es que en este primer catálogo estamos rescatando lo que hay en los museos, entonces los vemos en las vitrinas, pero originalmente tenían un orden o estaban en un lugar específico, y esto nos daba una lectura y una interpretación, es lo que le decimos que es un texto. De hecho, en estos que estamos viendo, o como estos, también se asimila tanto el conocimiento prehispánico como con el europeo. Entonces vemos muchas figuras similares a los códices prehispánicos, y hay una lectura, ¿no? O sea, de repente hay montañas del tamaño del ave, o el ave es del tamaño del edificio, ¿no?
pero tiene que ver con esta visión que está se da en el conjunto. ¿Se apagó su micrófono? Gracias. Bueno, Bueno, bueno. Sí, ya escuchamos. por ejemplo, acá otros, estos son diseños del 1600, 1500, donde todos estos son una lectura iconográfica y regularmente cristiana. Gallos, pueden estar hablando sobre Francia, sobre Cristo. Por ejemplo, en estos que se encuentran en el Museo de Santa Rosa, se les llama son figuras que son como siluetas. Ya es otra tendencia, que es cuando intentan imitar a la porcelana china. Bueno, estos son chinescos, eso, por ejemplo, es otra tendencia. Bueno, vamos a ver ahorita unos de la vida cotidiana. Estos son hechos por un artista que firmaba con la letra F una abeja. Acá estamos viendo escenas de la vida cotidiana, pero a la vez hay escenas cristianas. Por ejemplo, ahí vemos un caballero con su arcabuz. Bueno, ahí está representado, bueno, en el anterior, hay un río, montañas y una ciudad. Y por su vestimenta nos está diciendo que retrataron una batalla, había algo, ¿no? Más que no sabemos qué había. Acá, pues, una escena de cacería, un toro. Igual hay alguien con un cántaro. Igual hay una escena de cacería. Acá, por ejemplo, estos son de iconografía cristiana totalmente. Y vamos a verlos muchísimo en el Museo de Santa Rosa, que es el ave, o acá hay imágenes de también Lauretana, la Fuente de la Vida, la torre. Bueno, luego tenemos los de diseño geométrico, que son, estos casi siempre deben conjuntarse 4 para ver la forma final. Bueno, acá son estrellas. Esos puntos que se ven, por ejemplo, forman otras estrellas. Hay uno que quería mostrarles. Bueno, estos siguen siendo de la vida cotidiana y siguen siendo diseños individuales. Bueno. Aquí lo importante también resaltar es que la cantidad de diseños que hemos encontrado es inmensa. Dependiendo los años va variando el color, van variando las imágenes, van variando las formas geométricas, lo que nos convierte realmente todos los libros que vamos a hacer en un gigantesco catálogo de periodos artísticos. Sí, porque vamos a ver que pasa de una tendencia religiosa a después a una cuestión nacionalista, y hasta van a cambiar los colores y los motivos. Y aquí vemos, por ejemplo, todo en la época colonial con la nao de China, pues se llena de influencias que vienen de Asia, y es recurrente el uso de figuras asiáticas para la decoración de las casas en los azulejos. Aquí vemos, bueno, ya diseños florales. Estos se llaman contiguos de figura central, así los catalogamos, porque siempre hay una figura que no cambia, y al contorno hay orlas, que al conjuntarse forman otro diseño. Pero en estos, bueno, en el anterior, por ejemplo, es el caso que hablaba hace rato sobre las estrellas. En este se ve una flor, y el medio está muy bien centrado y está simétrico, pero estos por ejemplo, estos diseños están hechos para verse desde lejos. Cuando uno los ve desde lejos es una estrella, y es algo, en igual, el vano blanco es una estrella en sí. Entonces, estos eran los que estaban sobre todo en todas las calles y todas las casas de la calle de Puebla. Entonces, cuando uno recorría, imagínense en el 1600, y veía todas las calles, obviamente era una ciudad con una tutela mariana estelar, porque refería a las estrellas. Obviamente esto está hecho para que lo pueda ver el iniciado. O sea, también no es tan fácil que lo viera, pero es esto lo que estamos salvaguardando, ¿no? Estos conocimientos que, bueno, a través de un trabajo de investigación y de análisis, lo ponemos al público, y que es lo que queremos que los artesanos de nuevo recuperen, ¿no? Conocimientos, y que no solamente tengan la fórmula, sino también sepan que este tipo de cerámica tenía una cuestión de contenido, que fue un momento religioso, nacionalista, o incluso matemático, ¿no? Y aquí ya vemos que pues no solamente había individuales, sino al final dejamos los tableros, que es el conjunto de azulejos que ya forman imágenes más complejas, y se trata como de pequeños óleos que decoran muchísimas fachadas de la ciudad, con muchísimos temas que se pueden encontrar dentro de estos diseños, ¿no? Aquí vemos al Niño Jesús. Tenemos también el de la Virgen María y el de San José resguardados en el museo.
Y pues este maravilloso libro que tuvimos la oportunidad de colaborar todos en el 2020, ya lo terminamos, ya tenemos una segunda edición porque pues se agotó rapidísimo la primera de 1000 y quizás ya vamos hasta por la tercera y ya vamos a sacar 2 libros en enero que se van a llamar Azulejos de Puebla, Patrimonio Religioso. Los dos son 2 volúmenes sobre patrimonio religioso. Y bueno, Pues, algo muy importante que dice al final es que los esperamos a que recorran las calles de Puebla, porque en cada casa que ustedes ven con azulejos, pues van a encontrar eso, ¿no? Que es un museo viviente para recordar, para recorrer, eso es lo más importante de la ciudad. pues muchísimas gracias, qué trabajo tan interesante, ya queremos ver esos libros, qué bueno que están sacando más ediciones, porque seguramente será un material que hay que consultar, que hay que conocer, ¿no? Y visitar Puebla, por supuesto. A todos los interesados, si nos visitan aquí en el Museo de San Pedro, que está en el mero centro, con todo gusto les podemos obsequiar una copia del libro a los interesados, porque pues lo hacemos efectivamente para los estudiosos y para todos los artesanos a los cuales les hemos repartido ya estos libros para que empiecen a conocer los diseños ancestrales. Perfecto, pues no se diga más, hay que ponerse en contacto. Muchísimas gracias, Javier, Laura. Muchísimas gracias a todo el equipo, porque como bien mencionaste, hay un equipo atrás bastante amplio, ¿verdad? Bien, pues pasemos a la siguiente participación. Escuchemos, por favor, a Carlos Portilla Reyes. Les voy a contar un poquito de Carlos y bueno, mientras la ponencia que nos va a presentar es Inventarios del Patrimonio Cultural Inmaterial en México, Reto 2020. Perdón, ¿sí me escucharon? Porque creo que se silenció mi micrófono, ¿verdad? Bien, pues él ha participado como ponente en diversos eventos académicos sobre temas relacionados con los derechos de la cultura popular, de los cuales podemos destacar el Foro Arte, Cultura, Patrimonio Congreso del Estado de Veracruz, 61ª legislatura, Tercer Congreso Internacional sobre Experiencias de la Salvaguardia, Coloquio Patrimonio Cultural Inmaterial de los Pueblos Originarios en San Cristóbal de las Casas, taller con líderes comunitarios expertos en patrimonio cultural inmaterial de Latinoamérica en Cusco, Perú, salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, responsabilidad de la comunidad portadora, ponencia presentada en Cuba, ponencia gestión en la salvaguardia del ceremonial de la danza de los viejos, aciertos, errores y aprendizajes, 9º Seminario Internacional del Patrimonio Cultural Inmaterial en Santiago de Chile, y el panel salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial en que estamos. 4 experiencias latinoamericanas de patrimonio cultural inmaterial de Argentina, Brasil, Colombia y México. Así que como verán, pues ahí está la experiencia y bueno, pues entonces escuchemos a Carlos, por favor. Adelante. No te escuchamos, Carlos. Veo que tienes abierto tu micrófono, pero ya. ¿Así? Ya, sí, Ok. por favor, gracias. Agradecer a todos los organizadores de este congreso. Me tocó participar en el tercero en Morelos y ha sido un camino largo que se ha recorrido. Voy a tratar de ocupar mi tiempo, porque voy a compartir mi pantalla. Bien, sí, ya se ve. Ya la podemos ver, gracias. Pues inicio con una frase: futuro. Yo he seguido muy de cerca muchos procesos que se han hecho no solo en México, sino en toda América Latina, y siempre tocamos con el tema de división entre los pueblos con los estudiosos. Yo soy danzante desde el vientre de mi madre. Mi madre decía que ya escuchaba el son y ya danzaba. Entonces, más que un académico, soy un portador
que se ha forjado en el ir y venir de la defensa de los derechos de mi pueblo. Entonces, quiero empezar con esta frase: antes de vernos a los pueblos y su patrimonio cultural y material como objeto de estudio, deben vernos como objeto de derechos. ¿Por qué lo digo? Voy a ponerlos en de lo que hablo. Este es un mosaico de mi cultura. Yo soy Tenec, en la Huasteca, donde se compaginan, si bien es cierto, nombrada la Huasteca en su conjunto, son varias lenguas y a veces nos confunden a los Tenec con los náhuatl o los otomí. Yo soy Tenec de Tempoal. Para entrar en mi pueblo prácticamente te recibe un grupo de danzantes y flores de Día de Muertos. Soy danzante, vuelvo a repetir, está lleno de rituales, todo este tema que nos llevó a una violación de nuestros derechos en el 2007, una declaratoria estatal. ¿Por qué digo una violación de los derechos? Porque si bien es cierto, aquí donde pongo la flecha, marca algunos artículos de una ley estatal, tomada muy de cerca porque esta fue publicada en el 2004, esta ley que habla del patrimonio, precisamente, fue muy tomada de la UNESCO, se tomaba muy de cerca lo que la UNESCO había hecho en el 2003, que era la Convención del Patrimonio. Pero la UNESCO a veces, muchas leyes quisieran convertirse en UNESCO, los gobiernos quisieran convertirse en UNESCO y ellos tener un grupo gubernamental donde desde la parte académica o desde el escritorio se hagan declaratorias sin tomar en cuenta el derecho que se tiene de la libre determinación de los usos eh, y costumbres que los pueblos tenemos para tomar decisiones y sobre todo el consentimiento libre, previo e informado. Pongo la flechita y le pongo el pasado porque debe de quedar en el pasado todos esos mecanismos de declaratorias. Se decreta la festividad indígena de Chantolo como patrimonio cultural del estado de Veracruz, Ignacio La Llave. A grandes rasgos, yo parece que se va a compartir todas estas ponencias, entonces, por qué lo comento y lo traigo a colación en este momento? Porque precisamente en la ley, aunque la ley no era mala a grandes rasgos, está muy bien la ley, si uno es una ley del patrimonio del Estado de Veracruz, le daba facultades al gobernador, donde está la flechita, expedir y publicar en su caso, revocar declaratorias de los bienes que constituyen el patrimonio cultural. Está en el artículo 11, pero en su misma ley, un artículo antes, se olvidan de que el fomento a la investigación, identificación y difusión de los bienes y valores que integran el patrimonio cultural del Estado debe ser con la participación de instituciones educativas, asociaciones de creadores y artistas, organismos, asociaciones y la sociedad civil. Esa parte no se llevó a cabo. Nunca nos consultaron y es que se realizó. ¿Y qué es lo que tuvimos que hacer en ese 2007? Tardamos varios años donde se nos vino una gran gama de violaciones porque traían una observación turística donde nosotros como danzantes nos convertíamos en un extra de los artistas internacionales que en esa visión turística nos trajeron a nuestro pueblo. Dividió a nuestro pueblo. Por lo tanto, los jóvenes decían que querían ver, no voy a decir nombres de artistas para no darles más publicidad, porque ellos tienen su marketing de publicidad, pero eran artistas que venían de otros países a ese gran festival. Entonces empezaron a medir nuestra fiesta por lo que qué artista venía. Ya los artistas que éramos nosotros, ya no fuimos artistas. Entonces empezó una lucha desde el 2007 hasta llegar al 2013 para exigir que se respetaran los derechos que teníamos nosotros eh, de tomar las decisiones en nuestra propia fiesta. ¿Qué nos encontramos? Todos estos elementos, tanto los instrumentos de derechos humanos que existen a nivel internacional, la Convención del Patrimonio que fue la que origina este Congreso, los regímenes de propiedad intelectual y otros instrumentos, directrices y códigos de ética internacionales, las ONG y centros de investigación internacionales, como muchos otros, cuando uno analiza todos esos instrumentos, siempre hablan de la salvaguarda. Todos, cada uno de ellos ponen a la salvaguarda como su eje principal. La propia convención no dice convención para la patrimonialización del patrimonio, sino dice convención para la salvaguarda. Y a veces nos confundimos un poquito ahí. ¿Qué es lo que dice verdaderamente la convención? ¿Qué le pide a nuestro país? ¿Cuáles son de lo que está obligado el país
no solo el de México, sino todos los países, dice garantizar la salvaguarda del PCI presente en sus territorios. Ojo en esa parte, presente en sus territorios. ¿Cómo se mide un territorio de un país? Son 3 niveles. Si lo vemos a nivel mundial, nos identificamos como México. Ese es un territorio, el territorio mexicano. Pero ya en México, si nos dividimos el territorio, se divide en las entidades federativas. Cada estado es un territorio. Entonces, se convierte en un territorio. Y si hacemos una división más, cada estado se divide en municipalidades. Entonces, se está hablando de la salvaguarda presente en el territorio. Dice, lograr la participación de las comunidades en la identificación y definición y gestión de su patrimonio, en el artículo 11b y 15. Confeccionar inventarios del patrimonio cultural presente en sus territorios, artículo 12. Contribuir al fondo, bueno, esas otras obligaciones que se tienen en el proceso. ¿Por qué es bueno? ¿Cuál es la función realmente de todo esto? Dice la propia convención, salvaguardar mejor el patrimonio cultural presente en los territorios de los estados partes, contribuyendo así a incrementar el bienestar de las comunidades, el bienestar, no el perjuicio. Fomentar el respeto y el entendimiento entre las comunidades, porque si bien es cierto, la fiesta de Día de Muertos es una fiesta a nivel nacional, en la Huasteca vamos un poco más allá de poner una ofrenda, sino materializamos el alma de los difuntos. Existe danza, y ese es un elemento que se comparte con los náhuatl y con los otomís, pero cada quien en su espacio de respeto mutuo, hacemos lo propio en cada uno de los municipios. Entonces, desde ahí nosotros no teníamos el problema nos lo generaron. Impulsar el desarrollo sostenible, fortalecer la diversidad cultural, creativa y humana. Pero vámonos al tema que me trae a mí. Yo he seguido el inventario del patrimonio cultural de México, que está en un sistema, todos los países tienen un sistema de información cultural. En ese sistema hay un apartado que marca, para hacer una declaratoria, ahí están los amigos de Puebla, los que acaban de exponer, tiene que aparecer en el inventario nacional. Si no, es un requisito que te pide para poner una declaratoria ante UNESCO. Entonces, en el 2018 teníamos 499 elementos. Ese es un mapa que aparece en el sistema. En 2021 se reduce en 180. Mi pregunta es, ¿se desaparecieron? ¿Estamos en un retroceso? ¿No existe salvaguarda urgente? ¿Qué fue lo que pasó con esos elementos que desaparecieron tan solo en un par de años? ¿Qué es lo que está pasando con nuestro inventario? ¿Realmente se está llegando al lugar donde se tiene que llegar con este tema tan importante? ¿Y por qué lo digo tan importante? Por ejemplo, estamos es precisamente en Tlaxcala, y les quiero comentar que, de acuerdo al sistema de información cultural, ni Tlaxcala ni Tamaulipas tienen un solo registro en el inventario nacional. Prácticamente nos dicen que el inventario es la herencia cultural inmaterial. La traducción de patrimonio debería ser para los latinos herencia. Entonces nosotros cada vez que digamos patrimonio debería decir herencia cultural inmaterial. Entonces no hay herencia cultural en Tlaxcala ni en Tamaulipas. Es algo, pero yo me voy a enfocar a Veracruz, porque es donde yo soy, de Veracruz. Y este es el mapa que también aparece, si le van picando en el sistema de información, es hacerle un clic y aparece este dato. Nosotros estamos aquí arribita, a ver si con el mouse se ve. Aquí está. Aquí estamos, ya aparecemos en verde, mi municipio ya aparece en verde. Pero de aparecer en verde nos llevó una gama de un recorrido tan amplio, burocrático, porque nuevamente lo traigo a consideración, nos tenía que investigar o aprobar una comisión, muy parecido a que alguien decide por nosotros qué es patrimonio. Yo no estoy en contra, simplemente que no se va a conocer el patrimonio, y ese es un derecho de los pueblos, decidir por su propio patrimonio. Este es el estado de Veracruz, son 10 municipios, 11 espacios que teníamos ahí puestos para investigar, en el cual muy conocidos los voladores de Papantla, que están en este inventario, y está pintadito por aquí, está pintado. Y acá en el sur están otros elementos que precisamente me ha tocado visitarlos, y no están de acuerdo en las declaratorias que tiene el propio Estado. Este es parte de lo que nosotros hicimos. Una vez que
que decidimos empezar el punto, empezamos a colaborar con las instancias pertinentes, en este caso la Secretaría de Cultura. Se hizo un exhorto desde el gobierno federal, fuimos hasta el Congreso a exigir esa atención y se firmó una comisión, se aprobó el decreto, está publicado, en el 2013 fue ese decreto, donde se le exigía al gobierno federal, estatal y municipal la atención que nosotros estábamos requiriendo a tener y decidir en nuestro propio patrimonio. ¿Y qué es lo que queríamos nosotros? Esto, o sea, pero nuestro patrimonio es esto, es lo que nosotros hacíamos. No tenía nada que ver con la visión turística que nos trajimos. Este era nuestro patrimonio. ¿Qué me lleva a todo esto y por qué ha sido esa defensa muy mencionada y nos han invitado a otros países a compartirla? Porque la hizo el pueblo. El plan de salvaguarda, este es un plan de salvaguarda donde recuperamos muchos elementos. El plan de salvaguarda 2015-2018 fue firmado por las 3 instancias de gobierno eh, y el pueblo es el que toma la pauta, es quien convoca, es quien está al frente. Nosotros no teníamos músicos, hoy tenemos más de 200 músicos, hay jóvenes que han hecho recorridos ya por Europa. Empezamos a crear nuestra propia salvaguarda. Esto había que replicarlo. Yo veía con preocupación qué está pasando con el sistema de información cultural o el inventario, y yo me ponía a ver cada vez que se hace un decreto a nivel eh, UNESCO. Yo pregunto, ¿se está haciendo el inventario, como dice la convención, con fines de salvaguarda o con fines de patrimonialización? ¿Cuál es el tema que se está abordando desde profundo? ¿Qué es lo que hicimos? Bueno, vimos el problema, había que hacer propuestas. De toda esa experiencia, me tocó tomar un curso para gestores del patrimonio cultural, que lo dictaron desde Brasil. Tuve la fortuna de tener una beca, y de ahí tuve estos conocimientos y esas herramientas que hoy les comparto. Yo decía, si a mí me capacitaron, que soy un portador, y una vez que conocí las directrices, los derechos que tengo en esa convención, tengo que hacer algo. Y empezamos a replicar lo que había sido éxito con nosotros para que no siga sucediendo. Entonces, como es difícil, no se ponen de acuerdo quién va a llevar el tema. Alguien lo tiene que hacer. Fue una propuesta que se hizo, y la Ley General de Cultura y Derechos Culturales habla de convenios de colaboración. Entonces el Estado hizo un convenio donde pidió apoyo para hacer una capacitación, un taller que se replicó, que nos lo han dado, que se lo dan cuando vas a esos talleres para hacer las confecciones, pero con la participación de la comunidad, no hacerlo desde un escritorio. Tienes que ir hasta allá. Pero para recorrer el estado tan solo se hizo un taller virtual, lo hicimos en el 2020. Algunos compañeros se capacitaron, mi capacitación, yo los capacité. Dije, el conocimiento, si no se comparte, no sirve de mucho. Entonces, es hacer un equipo. Se, se siguieron las zonas del Huasteca, el Totonacapan, las altas montañas, la Sierra de Santa Marta y los Tuxtlas, y en la zona sur, en la zona olmeca. Entonces, cada quien recorrió. ¿Qué vieron en ese taller virtual los compañeros? Entre muchos temas que maneja la UNESCO, la ética en el marco, bueno, son muchos. Voy a dejar al final correos para quien quiera tener conocimiento de todo esto. Es un taller completo, es un taller que se capacitan las personas, ellos se convierten en monitores o facilitadores. ¿Cuál es su función? No es ir a hacer nada. Este es el taller que se hizo ya presencial, donde ellos tenían que poner en práctica lo que iban a ir a hacer en las comunidades, y esto ya es el trabajo en las comunidades. ¿Qué es lo que iban a hacer? En unas metodologías que existen muchas, la propia comunidad decidió cuál era su patrimonio. Les hablamos y les explicamos que la UNESCO maneja 5 ámbitos, que la lengua, como está registrada en el SIC, no es un patrimonio, sino cuando se registra como vehículo. ¿A qué me refiero? Cuando dices, vamos a registrar los cantos náhuatl de tal municipio y de tales personas. Entonces la lengua se convierte en vehículo. La lengua por sí sola no es patrimonio. O sea, no es patrimonio dentro del inventario. Y entonces hay que quitar todas las lenguas del SIC. Solamente aquellas que sean como vehículo, lo dice clara la convención. Entonces empezamos a explicarles y les preguntamos si hablaban lengua, y muchos nos decían que no. Y cuando les preguntaba, por ejemplo, el nombre de su
municipio, por ejemplo, Texistepec. Le decía, cada vez que contestas el nombre de tu municipio, estás hablando lengua, aunque sea una palabra, pero la estás hablando. Y se hizo una reflexión. Son 5 ámbitos, cada color es un ámbito. Y después les íbamos diciendo a ellos, les quitábamos un ámbito, o ellos decidían cuál era lo que les daba identidad, cuál era que si se pierde, ya no tenía sentido algunas de las situaciones. Por ejemplo, ellos hablaban de las fiestas patronales, le decíamos nosotros, y si se pierde o se quita o ya no hay músicos, no, pues es que sería incompleta la fiesta. Y si ya no hubiera danza, no, es que sería incompleta la fiesta. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos a punto de ver. Entonces, esto fue un taller colaborativo donde las comunidades entendían cuál era el patrimonio. Primero tienen que entenderlo. Yo no les hablo de patrimonio, sino de herencia. ¿Cuál es la herencia que te dejaron tus abuelos? ¿Qué es lo que te dejaron desde atrás? Y ellos empezaron a platicar. La idea era que tuviéramos la voz de las personas que quieren contar lo que es su patrimonio, qué es lo que estaba antes, y no porque hay que regresarnos al pasado, sino entender el pasado para poder enfrentar un futuro. Entonces, se hicieron, ellos mismos, si se dan cuenta en la fotografía de arriba, los jóvenes empezaron a tomar las fotografías, porque en el curso se les enseña cómo acostar un celular para tomar una fotografía, se les dice cómo pueden poner sus brazos, se les enseña para que ellos mismos, ¿por qué? Porque ellos tienen que documentar, ellos tienen que empezar a aprender a documentar su propio patrimonio. Eso es algo que no se tenía. Este es el resultado, a grandes rasgos, de las fichas que se hacen. Son fichas donde viene toda una información. Voy a tratar de agrandar, parece que viene un poquito más grande, pero esta es la ficha general. Sale una ficha donde viene toda la explicación, donde las partes azules, ustedes bien saben, cuando está pintado de azul es un vínculo, y un vínculo te lleva, cuando vemos el señor la fotografía, me va a llevar a quién es el señor. O sea, porque no es nada más como un objeto. El patrimonio tiene practicantes, y esas son las personas que son los patrimonios humanos vivos. Tenemos que conocerlos, la gente los tiene que conocer. Hicimos este trabajo y al mismo tiempo, si le hacíamos un link en las partes azules, nos íbamos en el Google Maps, les hacíamos una en donde estaba ya su espacio, donde lo pudieran regresar y cualquier persona pudiera llegar hasta ese lugar. Ese es utilizar incluso las tecnologías. Por ejemplo, ¿y qué función tenía más allá de hacer el inventario? Este era un textil y se detectó como salvaguarda urgente en el municipio de Texistepec. Ellos decían que todas las abuelas usaban un refajo que se decía en telar de cintura. No solo tenía que quedar en ficha, sino que tenía que pasar más allá. Una vez que se hizo la reunión, ellos, mediante el PACMIC, se bajó el recurso para que ellos empezaran, se consiguió quien lo pudiera hacer y se empezó la salvaguarda. Vuelvo a repetir, si el inventario no es con fines de salvaguarda, no tiene sentido. Y todo el inventario que se tenga que hacer tiene que ir en este sentido. Encontramos salvaguarda urgente en Veracruz. Gente que está a punto de perderse, música que no se está grabando. Hace unas ponencias atrás, un joven hizo, parece de Lina, hizo una exposición de una persona que solicitaron para irle a grabar sus sones. Efectivamente, nosotros también lo detectamos como salvaguarda urgente. Es el último. Y son sones antiguos. Entonces ya se empieza a trabajar. Esta es la parte. Y quiero cerrar con esta. Sí, tengo tiempo, sí. Esta yo lo pongo así. En el 72, antes de que se hiciera la Convención del Patrimonio Inmaterial, pasaron 31 años para que entendieran que cada elemento material tenía una función. Fue para hacerles ofrendas, se llevaban ahí casos rituales, se llevaban muchos elementos que una vez que se hizo esta y no se hizo la otra, si hubiesen hecho juntas, muchos elementos del patrimonio de nuestro país no se hubiesen perdido, porque se hubieran seguido recreando en los espacios. Pero no fue tarde. Prácticamente yo quiero poner aquí que sí es cierto, el patrimonio, la Convención para el Patrimonio Mundial y la ley que se hizo también en México, que tiene la misma cantidad de años, fue pensada con ese pensamiento. Había que hacer una comisión, pero no nos pueden ver a nosotros, lo inmaterial, a los portadores, ni a los danzantes, ni a los músicos, como un objeto. Nosotros no puede decidir unos por nosotros, porque la misma convención dice que el patrimonio es una vez cuando la comunidad decide cuál es su patrimonio. Entonces no puede haber una comisión para nosotros que decida que, eso sí, debe haber un mecanismo para hacer el inventario,
Y una vez hecho el inventario, nos vamos para hacer diagnósticos y qué es lo que le vamos a dar. Ha pasado 18 años ya de la que se hizo, está cumpliendo 15 años de que se aprobó por México, y en el 2018 ya tenemos, el 2017 la ley y el 2018 el reglamento de la ley de cultura y derechos culturales. Yo creo que hace falta una que se está siguiendo. Venezuela acaba de aprobar una ley que se llama Ley para Salvaguardar el Patrimonio Cultural Inmaterial. Yo creo que esa es la que hace falta y no meternos en temas de patrimonialización. Primero vamos a salvaguardar lo que ya se está perdiendo. En Oluta, por ejemplo, unos cantos de un solo señor de esa lengua que está a punto de perderse. Solamente 2 personas lo hablan. Y él se puede entrar en ese registro porque él canta en esa lengua. Él tiene como vehículo esa parte. Entonces, les cierro con esto. No, yo pertenezco en el municipio a un comité, estamos como asociación civil para protegernos precisamente. La ley nos ampare para protegernos. A veces no quisiéramos protegernos de nuestro propio gobierno, pero a veces es necesario, no porque sea malo, sino porque a veces no nos entendemos y no nos sentamos a dialogar. Estos foros son lo que se necesita en México, pero no cada 2 años. Yo creo que se necesitan replicarlos en cada estado y que vayan entendiendo todos de qué estamos hablando. ¿De qué estamos hablando? También participo en la red iberoamericana. En Perú surge esta red. Cuando nos reunimos en Perú, todos los países, dijimos, no hagamos documentos más, hagamos algo. Y conformamos una red de portadores que no tienen nada que ver con instancias de universidades, nada, simplemente portadores que hemos luchado en estos como activistas. También participo en la red prospectiva de la diversidad cultural y el patrimonio cultural material. También ahí sí estamos vinculados. Existen académicos, existen portadores. Y les dejo ahí los de este trabajo. Está el Facebook y está de este trabajo que les acabo de comentar que se hizo en Veracruz. Está en el Facebook un documental, 2 documentales, perdón. Aquí está el de IBEC y está el de Iberoamérica. 2 documentales, bueno, dos videos que dan, por si quieren capturar la pantalla, y si no, se los pongo ahorita en la parte de acá de los comentarios. Dejo abierta mi reflexión, no sé si me pasé o estuve a tiempo, se trataré de sintetizarlos, ponerlos en contexto, pero tenemos que hablar, y yo lo hago desde la voz de un portador, desde una violación a mis derechos, y quiero compartir con todos que se pueden defender, que si es necesario empezar a levantar la voz, empecemos a levantar la voz, pero hacia la salvaguarda. La patrimonialización es bienvenida cuando empiece a generar una sinergia entre todos y podamos hacerla. Nosotros nos han invitado a postular para la UNESCO, lo vamos a hacer hasta este momento en que ya tenemos 200 jóvenes, en que estamos reforestando porque utilizamos máscaras de madera, porque estamos preocupados por muchas situaciones, porque se está convirtiendo la educación en un elemento principal. Entonces vamos a postularnos, pero como ejemplo, no por ganarnos una estrellita y porque nos vayan a dar recursos. Acabamos de hacer un documental, un libro. La doctora Raquel Paraíso acaba hace unos días de presentar otro ejercicio de estar documentando en partituras nuestra música. Esa es la salvaguarda. Lo que acabo de presentar de Puebla, esa es la salvaguarda, donde nos conjuntemos todos para hacer un mismo, pero desde nosotros mismos, la voz en nuestra propia voz. Muy bien, muchísimas gracias, maestro Carlos. Definitivamente es un gran material, una interesante reflexión que deja abierta, que hay que seguir dialogando, que hay que seguir hablando. Y bueno, sobre lo que precisamente estaba ahí un cuestionamiento, ¿no? Una solicitud tanto a los ponentes, ¿no? Explicitar un poco más, ¿no? Porque ahí se ve, pero explicitar las estrategias en relación a los derechos culturales. Pero bueno, eso solamente es una línea de diálogo. En realidad me gustaría darle la palabra a Manuel Moreno y pedirles, por favor, así como lo hizo Javier Gómez, ¿no? Que nos deja su correo electrónico para el libro. Maestro Carlos, si nos deja también todos estos datos de redes sociales y su correo electrónico en el chat del Zoom. Y también a la maestra Yajaira, si nos puede dejar, por favor, una línea, un enlace donde podamos conocer más de esta empresa cultural, ¿no? Empresa en un gran sentido, ¿no? Muchas gracias. Bien, adelante, Manuel, por favor. Creo que
tenemos oportunidad de un par de preguntas. Ok, muchísimas gracias. Y bueno, pues a todas las ponencias están excelentes, son pues perfectamente apropiadas a la realidad de nuestra misma realidad cultural en nuestro país. Y se los agradezco infinitamente. Y bueno, desde la perspectiva de los académicos, yo por ejemplo como docente de la Universidad de Benito Juárez en Papantla, bien interesados en la comunidad estudiantil con respecto a qué hacer y cómo hacer con nuestros patrimonios locales que están sufriendo, batallando con una infinidad de problemáticas que las afectan. Y como bien lo dice aquí el señor Carlos Portilla, que me parece excelente su participación y todo el trabajo que ha desarrollado a lo largo de estos años como portador que ha levantado la bandera, pues ahora sí que de la autodefensa, podríamos decirlo así, ¿no? Cultural. Entonces, válgase como un reconocimiento de su trabajo y también yo creo que vamos a buscar una relación de la academia con usted para que nosotros podamos ir reconociendo perfectamente iniciativas como esta, que me parecen esenciales, con lo que respecta a qué es lo que hacen exactamente los portadores, los dueños verdaderos de las expresiones culturales de nuestro país. ¿Cómo lo están haciendo desde su perspectiva? Me parece excelente este cambiar la dirección de la atención a la cultura, ya no tanto desde el gobierno hacia los portadores, sino de los portadores, ¿verdad? Hacia las mismas problemáticas de su realidad cultural, me parece excelente. Y nada más, yo creo que sí, abonar al sentido de que efectivamente herramienta, instrumento indispensable para esto es el afine de nuestros inventarios culturales. Me parece que esta es una herramienta pues muy apropiada, sugerida desde la UNESCO ya hace varios años, pero que vale la pena que la vayamos pues eso, afinando. Y precisamente por la índole de caso de urgencia, de que muchos de estos elementos que deberían de estar registrados debidamente en un inventario están en riesgo de extinción. Entonces me parece totalmente acertado todo esto lo que está comentando el señor Carlos Portilla, en el sentido de que nuestros inventarios serían, además de que tendríamos que estarlos haciendo, estarlos actualizando. Entonces me parece una cosa esencial. Yo le agradezco que haya tocado este asunto aquí en este congreso, me parece muy bueno. Y además que se vayan poniendo en la agenda, precisamente en la agenda, pues no solo política o gubernamental, sino también en las mentes de toda la población, la enorme importancia que revisten las manifestaciones culturales de todos los ponentes. Muchísimas